Sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todas ustedes, con todos nosotros. Hermanos, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por las cosas que trae uno arrastrando en la vida pasada, para asumir las cosas que Dios nos da, cosas como experiencias para vivir estos retos tan difíciles. Ya como adultos necesitamos pedir perdón al Señor porque no hemos sabido perdonar. Hay mucha gente que todavía ahorita que estamos viendo las situaciones de mis hermanos migrantes, etcétera, traen muchas cargas emocionales muy fuertes, más fuertes que las que uno puede traer, y dice uno, me estoy ahogando en un vaso de agua. Estas situaciones, hermanos, ofrecerlas a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante, porque Él conoce nuestras intenciones, sabe de qué estamos hechos y quiere que nos amemos todos como hermanos y ayudar de todo corazón, sobre todo al que más lo necesita. Hoy celebramos a Santa Catalina, que a los 15 años decidió consagrarse a Dios como terciaria dominica entre las Hermanas de la Misericordia y comenzó su misión itinerante por las ciudades de Italia y la corte pontificia de Aviñón, en Francia, para salvar a la Iglesia y a su patria en un tiempo lleno de cismas y turbulencias. Analfabeta, la misma Santísima Virgen María la instruye en los altos conocimientos de la ciencia humana y los secretos de la mística. Enamorada de Cristo crucificado, recibe el don de los estigmas, aunque no visibles, por petición expresa de ella misma, hasta la muerte. Dictó cartas llenas de sabiduría y de lúcida diplomacia, y el diálogo de la divina providencia fue fruto de su alta contemplación mística. El Papa Pablo VI le dio el título de doctora de la Iglesia el 4 de octubre de 1970. Encomendémonos pues, hermanos, a Santa Catalina de Siena por este gran regalo que Dios le dio a una señorita que no conocía las ciencias, pero que tuvo la sabiduría de Dios, y también, como dice aquí, la Virgen le enseñó pues toda la ciencia humana y también la ciencia divina de estar enamorada de Cristo crucificado. Santa Catalina de Siena ruega por nosotros. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oración colecta. Dios nuestro, que hiciste antes arder de amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Continuemos, hermanos, leyendo las lecturas tan hermosas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escritas sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Pueden tomar asiento. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Eso despertó gran alegría en aquella ciudad. Esta es palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llamémonos por eso de gozo y el Señor reconozcamos que es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera,
porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. El capítulo 6 de San Juan, hermanos, me gusta mucho porque presenta a Jesucristo como el pan de la vida. Y dice aquí, hermanos, que el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Cómo es bueno, hermanos, satisfacernos nuestra hambre de Dios y nuestra sed de Dios en el alimento que es el pan de la vida, su cuerpo y su sangre? Este alimento, hermanos, salta hasta la vida eterna. El otro alimento, que es el alimento corporal, pues tiene su función, hermanos, para prolongar nuestra vida humana, ordinaria. Pero el Señor quiere darnos un alimento todavía mayor, el alimento que salta hasta la vida eterna, que es su cuerpo y su sangre. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Llega a mi mente, hermanos, escenas muy hermosas de sacerdotes. Por ejemplo, un padre, cuando estaba celebrando su primera misa, terminó de consagrar, se hincó ante el cuerpo y la sangre, y cuando se levantó estaba completamente lloroso. ¿Cómo es posible que Dios baje y se deposite en estas manos, las manos de un sacerdote consagrado, ungido? Dios, hermanos, ha regalado este don, pues no a los príncipes, no a los reyes, no a las personas más santas o más sabias, sino simplemente a los sacerdotes, que somos ministros, dispensadores de los sacramentos, y somos partícipes del único sacerdocio de Cristo. Qué hermoso regalo, hermanos, qué hermoso don, porque estamos destinados a saciar, ahora sí que no solamente el hambre espiritual de las personas, sino también el hambre física, el hambre humana. Como cuando el Señor ve a tanta gente y los apóstoles le dicen: diles que se vayan a los caseríos a comer. Y el Señor le dice: ¿qué tenemos aquí para darles? Pues solamente un muchacho trae 5 panes y 2 peces, hagan los que desienten. Y el Señor multiplica esos 5 panes y 2 peces, y con eso alimentó a una multitud, y sobraron 12 canastos, y en otra ocasión sobraron 7 canastos. Qué bonito, hermanos, entender el regalo del alimento espiritual y del alimento material. Qué bonito es, hermanos, por ejemplo, bendecir los alimentos que Dios nos da, porque Dios bendice e inspira a las personas que tienen posición económica buena para ayudar a sus hermanos más pobres, y esto viene de parte de Dios. No es filantropía, no es hacerme sentir yo el más importante, sino es amor de Dios. ¿Cuánta gente dice: Padre, yo quiero ayudar, pero no quiero que se diga mi nombre? Y qué bueno, porque hay que respetar la intención del donante en cuanto a su persona, y en cuanto a lo que dona, y en cuanto a lo que pide,
esto es lo que se debe de hacer. Si esto es para los viejitos, si esto es para la administración de la casa Indy, si esto es para despensa, ahí hay que entender la voluntad del donante en cuanto a lo que ofrece. El pan de vida, hermanos, creer en Dios. Yo soy el pan de vida, yo sacio el hambre de ustedes y yo también sacio la sed de ustedes. El Señor satisface plenamente todos mis deseos, materiales y espirituales. Y aquí, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, como Felipe, hermanos, el apóstol Felipe, iba difundiendo el Evangelio al pasar por los lugares. El día de la muerte de Esteban, dice, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Cuando mi hermano estaba leyendo el texto bíblico, me acuerdo de un reportaje que vi de Antioquía, donde fue la primera sede de Pedro, el primer papa. Los primeros 7 años él estuvo en Antioquía junto con Pedro, y en Antioquía pues fue donde recibieron el nombre de cristianos. Y cómo, hermanos, se han enfurecido contra los cristianos desde las primeras comunidades hasta el día de hoy. Ahorita ya están las cosas más calmadas. El primer papa que fue a celebrar misa ahí en Antioquía fue Pablo VI hace unos 40 años, y lo único que pudieron poner fue un altar y una sede y en la roca una imagen de Pedro. Fue todo lo que pudieron poner. Ya ahora pues es un lugar turístico, y al templo pues lo hicieron museo como debería de ser, para que esos lugares no se pierdan y poder que se siga manteniendo esos lugares antiquísimos. Pero estas persecuciones, hermanos, hacen que la iglesia vaya creciendo y creciendo cada vez más. Que dice aquí, entraban a las casas para llevarse a los hombres y mujeres, meterlos en la cárcel, y los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Y Felipe pasó a la ciudad de Samaria predicando a Cristo, y la multitud lo escuchaba con atención, lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía, y lo que estaban viendo: de muchos poseídos salían espíritus inmundos y lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó la alegría de aquella comunidad. El Señor, hermanos, despierta milagros en las personas creyentes, aún en los momentos difíciles de persecución y de muerte. Y yo quiero pedirle al Señor el milagro de la vida, de la cura de esta pandemia, de esta enfermedad del COVID. Estamos necesitados, hermanos, de este milagro. Estaba viendo, por ejemplo, aquel tiempo de la peste negra, cómo se curaron las personas, cómo hubo tantos y tantos miles, millones de muertos en aquella ciudad por falta de atención. Había mucha infección por ratas, por chinches, por mosquitos, y pues no había realmente cura en aquellos tiempos, y moría mucha gente de la alta sociedad, de la sociedad baja, etcétera, sobre todo. Sin embargo, la presencia de ministros, la presencia de sacerdotes, la presencia de religiosos fueron creando una cultura de sanitización y de oración. Esa fue se fue purificando la peste negra, hermanos. Y también pues el Señor hace milagros cuando uno cree en Él
y cuando uno confía en Él. Le pedimos a Dios, pues, hermanos, que nos ayude a confirmar con los milagros que Él hace, las predicaciones que uno realiza en estos momentos tan difíciles de la pandemia, donde nos pide nuestro obispo, y por obediencia lo hacemos, estar celebrando la misa a puerta cerrada, con un número pequeño de gentes, quizá menos de 15, para que ayuden al altar, etcétera, pero para que la gente que nos está escuchando experimente esto, hermanos, muy hermoso. La Iglesia tiene 7 sacramentos ordinarios de salvación, pero Dios tiene muchísimos sacramentos extraordinarios de salvación. Lo digo, hermanos, porque ahí están brotando grupos de personas que tienen derecho, claro está, de pedir la misa para ellos mismos, y que ellos mismos se pueden hacer aseo en los templos y bueno, todo lo que dicen, y también el derecho a confesarse. Sin embargo, hermanos, pues la misa la reciben de una forma virtual, que ciertamente no es lo mismo, pero es el sacrificio que estamos haciendo todos nosotros. Y también, hermanos, la confesión, con el hecho de que tengas un deseo sincero de no volver a pecar, y la contrición perfecta de no volver a cometer aquel pecado, el Señor te lo perdona desde este momento. Y ya cuando se acabe la pandemia, habrá que acercarse al sacramento y pedirle a Dios perdón por los pecados cometidos. Son sacramentos, hermanos, extraordinarios, que los confiere en el nombre de Cristo nuestros pastores para toda la gente. Y precisamente no es porque nosotros queramos alejarnos de la gente o la gente de nosotros, sino por cuidarnos. No tentar a Dios nuestro Señor. No tentarás al Señor también significa respetar los lineamientos de la Secretaría de Salud a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, que es lo que nos pide que hagamos. Ciertamente no es fácil el hacinamiento, el estar en la casa, etcétera, pero podemos crear tutoriales o hacer ejercicio o vivir más el clima de oración como Santa Catalina de Siena. Ser más creativos, hermanos, para no perder el tiempo en banalidades, yo diría. A veces utilizamos demasiado los medios de comunicación, como la internet, como el Facebook, como otro tipo de cosas, pero no buscamos a Dios. Buscamos pues el comunicarnos simplemente con las personas, que no es algo malo, pero vamos perdiendo mucho en torno a cosas que podemos estar aprendiendo. Las ciencias humanas, como decía hoy, de Santa Catarina de Siena, y también las ciencias divinas. ¿Qué sabemos sobre el Padre Nuestro? ¿Qué sabemos sobre el credo de los apóstoles, el credo nacianceno? ¿Qué sabemos sobre la historia de la Iglesia? ¿Cómo fue creciendo la Iglesia? ¿Cómo nos lo narra aquí la palabra de Dios? ¿Cómo la Iglesia se ha estado fortaleciendo cada vez más? En fin, son situaciones que tenemos que ir aprendiendo todos nosotros. También cómo sanar heridas. La Iglesia ayuda mucho para que sanemos heridas del pasado y podamos ser libres. Cómo hacer ejercicio también, hermanos, en nuestra casa, no sé. Por ahí tenemos tutoriales en YouTube donde hace uno ejercicio en un cuadrito pequeño. Ahí uno hace ejercicio para que nuestro cuerpo esté sano. Una mente sana en un cuerpo sano. Así, hermanos, es lo que el Señor quiere que hagamos todos nosotros, y sobre todo, hermanos, que prediquemos con el ejemplo, y el Señor firme con sus milagros lo que uno predica con la palabra de Dios, con el ejemplo y con la palabra. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos bendiga a todos nosotros, y por fin a reconocer a Cristo como el pan de la vida,
y también el cáliz de salvación. El que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí también nunca tendrá sed. Jesucristo, pan de vida y también cáliz de salvación. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibió tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él sea para nosotros pan de vida. Digamos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibió tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, para que esta ofrenda sea agradable a tu presencia. Amén. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos por la conversión, por la conmemoración de Santa Catalina, para que, atribuidos a sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor. A ti, único Dios verdadero, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por Dios te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre Santo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto y Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por las personas que han fallecido, por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, dense un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayan en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan,
las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador?